Sé que todavía no empieza la acción, pero pronto lo hará, así que tengan paciencia. Por cierto, ¿les gustaría ver más fanfics de Danny Phantom en el canal? Ya se la saben, no soy creador, el link del creador está en la descripción. Capítulo 2. ¿Estás burlándote de mí? Viernes 23 de septiembre. Alrededor de la medianoche. Murciélagos. Bruce no se molestó en darse la vuelta. Aunque el acento no lo delatara, había muy poca gente que pudiera subir a la torre del reloj. Al menos, no sin que Bruce lo supiera. Constantine. Constantine se dirigió a la percha de Bruce, silbando mientras se asomaba por el borde de la torre del reloj hacia las concurridas calles de abajo. Eso está muy lejos. HN. Qué bonita vista desde aquí arriba. Se ve exactamente donde los bichies iluminan el cielo para llamar a su perro favorito. Perdón, murciélago favorito. Se tapó la boca con las manos y respiró en voz alta. Aún así, hace un poco de frío para disfrutarlo de verdad. Parece que llueve, de hecho. Aunque eso siempre pasa en el viejo GC, casi, ¿no? Hizo otra pausa. ¿Para qué pasas tanto tiempo en los tejados? Seguro que no son todas cavilaciones byronianas. ¿Qué haces aquí, Constantino? ¿No puede un tipo pasar a charlar con un compañero defensor de la justicia y todas esas tonterías? ¿Eso es lo que es esto? Podría ser. Bruce podría haberlo creído, si no fuera por el hecho de que Constantine evitaba a Bruce como si le pagaran por hacerlo. Lo cual planteó la pregunta: ¿para qué estaba realmente allí? Dime, continuó Constantino mirando a su alrededor, ¿dónde está tu pajarito enojado? Tendrás que ser más específico. El que apuñala a Bruce se permitió una pequeña sonrisa. Eso no lo define todo. Sabes perfectamente de cuál estoy hablando. Bruce, por supuesto, lo sabía. Daba la casualidad de que Damián estaba en la cueva revisando archivos en busca de discrepancias que pudieran indicar que estaba relacionado con el caso más importante en el que estaban trabajando. Eso era lo que se suponía que debía estar haciendo. De todas formas, no le sorprendería a Bruce encontrar la cueva vacía y a Damián en una de sus misiones autoautorizadas. Sin embargo, Constantine no necesitaba saberlo. De hecho, Bruce sospechaba que Constantine había elegido ese momento para acercarse porque Bruce estaba solo. No está aquí. Genial, entonces no te importa si yo... Sacó un cigarrillo, pero una mirada severa de Bruce fue suficiente para convencerlo de guardarlo. A pesar de lo que dijo Constantine, Bruce no estaba pensativo ni esperando a que la batiseñal se encendiera. Estaba seguro de que eventualmente lo haría. Siempre lo hacía. Pero por ahora, solo observaba. Esperando que el crimen cesara, aparentemente. Sin embargo, sobre todo, estar en las alturas lo ayudaba a pensar. Era reconfortante ver cómo la ciudad seguía adelante, a pesar de todo. Lo había visto detenerse más veces de las que quería contar, pero siempre volvía a levantarse. 2 días no era mucho tiempo para no avanzar en un caso. Pero era frustrante. Para una serie de delitos tan pequeños, sabía que había algo más. Al igual que Jim, sabía exactamente cómo funcionaba esta ciudad. Cuanto peores eran las conspiraciones, más inofensivamente comenzaban. No sentía la necesidad de compartir nada de esto con Constantine. Claramente, el hombre estaba allí por una razón, y tenía algo que ver con Bruce. De lo contrario, no se habría presentado así. Tarde o temprano, explicaría por qué. Justo ahora, por lo que parece. Constantine chasqueó la lengua y murmuró algo desagradable en voz baja. Mira, no te pongas nervioso, sé que Gotham es tu territorio y no te gusta que te molesten, pero vine por cortesía profesional a decirte que estoy aquí. Estoy investigando algunas cosas. ¿Qué tipo de cosas estás investigando? No estoy del todo seguro. Hay una extraña travesura ocultista en Gotham, más de lo habitual, claro, que me ha hecho darme cuenta de que no hay nada que hacer. Constantine movió los pies, inquieto. Nunca es buena señal. Mis hallazgos preliminares indican que esto no es algo de una sola vez, así que... Aquí estoy. Hablando contigo. Traducción. Constantine había estado en Gotham persiguiendo un problema durante un período de tiempo no revelado, luego descubrió que no podía resolverlo y, temiendo que Bruce descubriera que estaba allí de todos modos, decidió presentarse. Bueno. Era irritante, pero Bruce preferiría no tener que lidiar con John Constantine si pudiera evitarlo. En fin, continuó Constantine, vine a decirte que tienes un problema grave. Y antes de que me largues, debes saber que no puedes someterlo a golpes. Me gustaría arreglarlo como es debido. Si me lo permites. Bruce entrecerró los ojos.
Sabía a dónde iba esto. Lo harás de todas formas, aunque me niegue. Así es, dijo Constantine alegremente. Oh, bueno, tan alegre como siempre. Su sonrisa siempre estaba teñida de esa clase de cansancio del que no se puede dormir. Bruce conocía esa sensación demasiado bien. Pero preferiría tener tu bendición. Constantino realmente debió haberse quedado sin opciones si hubiera venido a ver a Bruce. Sintió una punzada de aprensión, la que lo perseguía y lo salvaba en igual medida, instalarse en sus entrañas. ¿Cuál es el problema? Fantasmas. Bruce suspiró. Fantasmas. Sí. Y no cualquier fantasma. Gotham siempre ha estado repleta de fantasmas, pero ahora tienes una incursión. Estás a reventar de fantasmas. Señaló con un gesto amplio hacia Gotham, que se extendía debajo. Bruce no supo si había fantasmas o si Constantine solo estaba exagerando. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? Como dije, Gotham siempre ha estado embrujada, me refiero a la incursión fantasma. Constantine se rascó la nariz. Bueno. Se ha ido agravando cada vez más desde hace unos meses, más o menos. Unos meses. Eso es lo que dije. Y esperaste hasta ahora para decírmelo. Bueno, normalmente no te incumbe, ¿verdad? Cosas ocultas, claro. Por eso Bruce prefería a Zatanna. Tenía la cortesía de contarle a Bruce cosas como esta a tiempo, incluso si no era uno de sus problemas habituales. Sabía que, si era algo que él podía solucionar sin la ayuda de alguien como ella, o de Constantine, por casualidad, él querría saberlo. Como mínimo, cuando se separen hoy, Constantino también lo entendería. Todo en Gotham es asunto mío. Claro, sí, dijo Constantine con la nariz llena. Estaba monitoreando la situación de los fantasmas, para que conste. Estas cosas suelen ir y venir, arrugó la nariz. A veces. Pero, mira, con los fantasmas que hay aquí ahora, bueno. Si no me equivoco, parece que cada muerte en la ciudad crea un fantasma. Lo cual no es normal. Para que conste. ¿Sabes por qué? No, parecía que le costaba un poco de orgullo admitirlo. Los fantasmas necesitan un fuerte apego a su vida para quedarse. Sin embargo, por lo que sé, desde hace unos meses, incluso quienes mueren en paz y sin remordimientos en Gotham siguen aquí. Y eso es inusual. Extremadamente. Eso coincidía con lo poco que Bruce sabía sobre fantasmas. ¿Están haciendo algo? Todavía no. Por eso no me preocupaba. Que una ciudad genere tantos fantasmas que no se van es sin duda raro, pero estos no son particularmente violentos. Simplemente están aquí. Entonces, ¿por qué estás aquí ahora? En este tejado, contándole a Bruce sobre fantasmas, específicamente. Constantino jugueteó con las mangas de su abrigo. Bueno. Esa es la cuestión, ¿no? Estoy aquí ahora porque ya no se trata solo de tener demasiados fantasmas. Por supuesto que no. Bruce ya sentía que le venía un fuerte dolor de cabeza. Me preocupaba la afluencia de fantasmas, claro, pero no me preocupé hasta hace poco. Cuando llegó un nuevo fantasma de Gotham. Pero este es diferente a los demás. Es, poderoso. Había mucho que analizar. ¿Qué tan poderoso? Lo suficientemente poderoso como para haber usado al menos un artefacto fantasma peligroso, si sabes a qué me refiero. Constantine debía saber que Bruce no sabía qué significaba todo eso. ¿Iba a obligarlo a preguntar? Probablemente. Era un imbécil, después de todo. ¿Artefacto fantasma? Es como una herramienta mágica semiconsciente. De otra dimensión. ¿Otra dimensión? Vamos, Bats, no puedes repetir todo lo que dije. Así no funcionan las conversaciones. Definitivamente un imbécil. No estás aquí para una buena conversación, estás aquí porque necesitas algo. Así que deja de andarte con rodeos y dímelo. Constantino hizo una mueca. Seguro que no soy tan transparente, Constantino, y en realidad solo te estaba dando la información de fondo relevante, John. Constantino dudó. No te gustará. Ya no me gusta. Dímelo. Ahora. Está bien, pero recuerda que no es mi culpa, y lo importante es que te lo diré más temprano que tarde. Bruce no dijo nada al respecto. No tiene sentido recompensar el mal comportamiento. Bien. Bueno. La situación, según tengo entendido, es la siguiente. Un poderoso artefacto fantasma fue descubierto recientemente en el plano mortal y usado al menos una vez. Posiblemente más de una. Además, un fantasma capaz de usar dicho artefacto ha llegado a Gotham y no se ha ido. Hay ecos del artefacto en Gotham, y algo extraño está sucediendo en esta ciudad relacionado con fantasmas.
Así que eso lo resume todo, ¿sí? ¿Te basta? Esta vez, cuando quiso coger un cigarrillo, Bruce no lo detuvo. Tomándose un momento para centrarse, Bruce preguntó, ¿has conocido a este fantasma? No exactamente, maldijo Constantine, forcejeando con su encendedor Bic en lo alto del edificio ventoso. Los he estado buscando, pero, bueno, no he tenido mucha suerte. A Bruce le picaban los dedos por tener algo que hacer. Al menos, buscar información. Quizás debería hablar con Duke para una segunda opinión. Duke veía fantasmas, ¿verdad? Algo que investigar. ¿Cómo sabes que hay un fantasma poderoso aquí si no lo conoces? De la misma manera que sabríamos si el megalodón regresara. Bruce no quería pensar en cuál podría ser el equivalente fantasmal de los registros fósiles y del comportamiento de las ballenas, pero no tenía elección en ese asunto. Así que este poderoso fantasma es un depredador de los más pequeños. Normalmente lo sería, basándonos solo en los requerimientos energéticos, pero este se comporta más como la caída de una ballena que como un depredador. O tal vez se parece más a un árbol, las metáforas no son lo mío. HN. En realidad, los fantasmas se parecen mucho a los peces, ya que técnicamente no existen en la cladística y no se pueden clasificar sin incluir cosas que no sean peces, pero todos sabemos que es un pez, Constantino, bueno, lo siento. Dio una calada preocupantemente larga a su cigarrillo. Por lo que sé, nuestro fantasma parece no ser violento, pero quizá solo esté esperando el momento oportuno. Pero está influyendo en la forma de actuar de los demás fantasmas de la ciudad. Son organizados de una forma que los fantasmas normalmente no lo son. Bueno, organizados no es la palabra correcta, orbitando. No sé cómo describirlo. Quizá ni siquiera sea un fantasma. Sí, ese dolor de cabeza definitivamente había florecido. Hora de compartimentar. Si no es un fantasma, ¿qué es? Hay muchos seres ocultos que podrían disfrazarse de fantasmas. Un demonio, un ángel, tal vez un vampiro, un ser antropomorfizado de un reino indescriptible, la mayoría de ellos estaban más allá del séquito habitual de villanos de Bruce. Pero, eso era solo una idea. ¿Y qué tal un humano? ¿Un humano? Constantine lo consideró. Sí, supongo que podría ser. Sobre todo si tuvieran el guantelete, interesante. Una idea horrible, pero posible. Sonrió. ¿Ves? Por eso me gustan los murciélagos, siempre pensando de forma innovadora. ¿No te gustó? Señaló Bruce. Bueno, eso no es del todo, cuéntame más sobre el artefacto. Claro, mi señor, refunfuñó Constantine. Tiene muchos nombres, pero la mayoría lo llama el guantelete de la realidad. Hay que ser un ocultista experto o un fantasma poderoso para usarlo. Hay que ganarse su lealtad o ser pariente de alguien que la tenga. E incluso si se puede usar, es fácil equivocarse. Un deseo descuidado o mal expresado puede causar estragos en la realidad. ¿Un deseo? Bruce mantuvo la voz serena, pero su estrés se disparaba. Constantine. ¿Qué hace el artefacto? Constantine suspiró. Bueno, esa es la cuestión. Puede hacer cualquier cosa. Altera la realidad, ¿ves? La reescribe. Si quien cambió la realidad no quisiera que supieras que la cambió, nunca te darías cuenta. Por eso Bruce no tenía paciencia con la magia. No se regía por las reglas de la lógica. Entonces, ¿cómo sabes que se usó? Toda magia, sobre todo esta poderosa, tiene ecos. Puede que no sea muy bueno, pero sé lo que hago en lo oculto. ¿Sabes qué cambió? Todavía no. Estoy en ello. Y una vez que descubras que ha cambiado, podrás volver a cambiarlo. Constantine se pasó una mano por el pelo. Probablemente. Eso espero. Si fuera algo grande lo que cambiaran, probablemente no se mantendría alterado sin la aplicación continua de magia. No he visto evidencia de eso. Si fuera algo pequeño, quizá no necesitara tanta atención. Aún así, eso no significa que podamos o debamos dejarlo en paz. ¿Qué se consideraría algo pequeño? Algo así como, cada muerte en Gotham crea un fantasma. No aprecio la insinuación de que el hecho de que Gotham esté repleta de fantasmas sea algo pequeño. A escala cósmica, sí. Claro, continuó Constantine atropellando las protestas de Bruce, con o sin pequeños cambios, no podemos permitir que cualquiera altere la realidad sin siquiera pedir permiso. Y si la alteración tiene algo que ver con la cantidad de fantasmas en Gotham, bueno, ya entiendes por qué estoy preocupado. Sí, Bruce lo vio. ¿Cuánto tiempo lleva este fantasma en Ciudad Gótica? ¿Un mes, o dos, más o menos? Bruce observó Gotham, considerando la información que tenía. ¿Y no han hecho nada?
Nada obvio. Han puesto algunos sigilos, han paseado por ahí, caminó por ahí y volvemos a repetir frases. ¡Genial! Bruce cerró los ojos un momento. Paciencia, paciencia. Me refería a si ha hecho algo mágico o ha alterado la realidad. Los sellos fantasmales son mágicos, técnicamente, pero aparte de eso, no hay magia que pueda sentir. Una brisa fría sopló, ondeando la capa de Bruce, impregnada de notas de petricor y ozono. El sonido de un trueno retumbó a su paso. Mira, continuó Constantino, tienes que entender. Los fantasmas tan poderosos no solo se mueven. Suelen permanecer cerca de su lugar de poder. ¿Te refieres a donde murieron? Sí. Donde se convirtieron en fantasmas. El hombre muerto no se queda en un solo lugar. Deadman es diferente. ¿Le consultaste sobre esto? Se niega rotundamente a venir a Gotham, así que no lo he hecho. Todavía. Dio otra calada larga a su cigarrillo. Dependiendo de cómo vayan las cosas, quizá intente traerlo. Bruce no estaba seguro de qué esperar al respecto. Si este iba a ser el tipo de problema que requería la JL Dark, prefería saberlo ahora, antes de que las cosas se descontrolaran. Después de todo, los grandes problemas a menudo tuvieron comienzos pequeños. ¿Y si Gotham es el lugar de poder de este nuevo fantasma? ¿Se creó aquí? No. Bruce frunció el ceño. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso y de nada más? Si un fantasma tan poderoso se hubiera creado aquí, lo sabríamos. Sería como la explosión de una bomba nuclear. Cuanto más poderoso es el fantasma, más potente es la radiación fantasma. Primero los peces y la gravedad, ahora la fisión nuclear. Constantine tenía razón. Las metáforas no eran lo suyo. ¿De verdad me necesitas para algo en esta situación, o solo estás aquí para contármelo? Esperaba sinceramente que Constantine pudiera manejar esto solo. Bruce ya tenía suficientes problemas con su nuevo caso. La verdad es que sí, me vendrías bien. La mayoría de los fantasmas me evitan, sobre todo ahora que he estado husmeando, pero podrían verte como un posible traje de carne para poseer. Constantine suspiró, encogiendo los hombros. Pero hablando en serio, es imposible hacer nada aquí cuando la ciudad está en tu contra. Y tu ciudad me odia. Casi tanto como tú. Soltó una risita débil y seca. Pero si te llevo conmigo, quizá Gotham me deje hacer algo por una vez. Bruce ni siquiera sabía por dónde empezar. Por eso era tan difícil lidiar con Constantine. Al final se decidió. No te odio. ¿Pero? No hay pero. ¿Entonces te gusto? No nos dejemos llevar. Ya veo, asintió Constantino. Nos casaremos en verano. El sentido del humor de Constantino era tan irritante como siempre. Bruce suspiró. Esto va a ser un fastidio, ¿verdad? Bienvenido a mi mundo, Bats. Levantó la mano para darle una palmadita en el hombro a Bruce, pero pareció pensarse lo mejor. Entonces encontramos al fantasma, ¿y luego qué? Pregunta qué cambió, pídeles que lo vuelvan a cambiar y pídeles que se vayan. No necesariamente en ese orden. ¿Suele funcionar preguntar? No. Pero vale la pena intentarlo cuando se trata de un fantasma con el poder de cambiar la realidad. ¿Quién podría tener el poder de cambiar la realidad? Corrigió Bruce. Constantine puso los ojos en blanco. Sí, claro. En fin, encontrar al gran fantasma nuevo no debería ser muy difícil. La mayoría de los fantasmas de Gotham son débiles. La fuerza de nuestro recién llegado los hará destacar como un dedo. No podrían simplemente caminar entre nosotros sin ser detectados. Probablemente hasta tú podrías verlo. ¿Cuánto tiempo tomará esto? Un par de días, quizá. Una semana, máximo. Luego podrás volver a tus estoicas cavilaciones, completamente solo. Con tus 6 hijos incluidos. Bruce suspiró de nuevo. Realmente odiaba la magia. La bat señal iluminó el cielo justo cuando caían las primeras gotas de la tormenta. Ay, parece que tus superiores te están llamando a la calma. Mejor te dejo ir, ¿vale? Constantine le dedicó una sonrisa irónica, pero no había mucha energía en ella. Era evidente que estaba estresado por la situación, a pesar de su actitud arrogante. Bruce se levantó y preparó su garfio. Estaré en contacto. Ni hablar. Esta es mi operación. Por lo tanto, te encontraré cuando te necesite. Probablemente mañana. O más tarde hoy, si es el caso. Miró pensativo al cielo. Oye, supongo que no podría conseguir que uno de esos te llamara, ¿verdad? Bruce no se dignó a responder y se alejó a duras penas bajo la lluvia torrencial.
Una semana con Constantine era una semana que no tenía, pero se las arreglaría. Él siempre lo hizo. Todavía es viernes 23 de septiembre. Tarde. Jason había aprendido por las malas que había menos verdades duras en la vida de las que le gustaría que hubiera, pero podía decir esto sobre su propia experiencia vivida. Nunca había caído. Puede que Jason no fuera un acróbata como Dick. No era tan ágil como Tim, ni tenía entrenamiento de asesino desde su nacimiento como Damian. Pero tenía paso firme. Firme. Si no de mente, sí de cuerpo. No tropezó, no se tambaleó, y no se cayó. No después de todo su entrenamiento, y definitivamente no en los tejados del callejón del crimen. Esos eran sus tejados. Los conocía tan bien como sabía desmontar y volver a montar sus M1911. Podía hacerlo dormido, aunque ya nunca dormía profundamente. Podía hacerlo bajo fuertes drogas, aunque últimamente las drogas no le hacían efecto. Podía hacerlo bajo fuego, bajo tierra y bajo el agua, por inútil que fuera. Armazones, correderas, resortes, cargadores. Gatillo, martillo, cañón, seguro. Cornisa, escalera de incendios, conducto de aire, chimenea. Palomar, teja suelta, callejón sin salida, torre de agua. Y sin embargo, allí estaba. Cayendo. Casi como a cámara lenta, lo justo para revisar su trayectoria prevista y preguntarse por qué no estaba en ella, donde se había equivocado. Pero no se había equivocado, estaba seguro. Podría haber recibido un disparo y sangrar, pero hacía falta algo más para frenarlo. Si alguien le hubiera puesto una pistola en la cabeza y le hubiera exigido una explicación, no la habría dado. Jason nunca se cayó, después de todo. Su estómago, aunque acribillado a balazos, indicaba que alguien lo había agarrado. Lo había hecho tropezar. Pero había tenido una vista bastante buena de la escalera de incendios al pasar junto a ella en su encuentro inesperado con la gravedad. No había nadie allí. Lo supo sin mirar, claro. Los habría visto antes de que lo hicieran tropezar. Pero por una fracción de segundo, sintió una mano fría y viscosa en el tobillo, tirando de él hacia abajo, arrastrándolo, verde, 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 igual que el pozo, como si saliera de su propia tumba entre la hierba, la tierra y la madera podrida. Logró inclinar la caída lo suficiente como para aterrizar sobre la pila de cartón y paletas de madera en lugar de en el pavimento. O en el contenedor de basura. No fue un aterrizaje cómodo, pero mejor que las alternativas. Aún así, esto iba a ser una mierda. Jason debió de perder el conocimiento por un momento, porque lo siguiente que supo fue la fresca comodidad de la confianza y la calidez de la seguridad. Confianza y seguridad significaban una cosa, y efectivamente, allí estaba Bruce. Justo a su lado, haciéndole preguntas, evaluando los daños, pero no era Bruce, era Dick haciéndose el listo para ocultar su preocupación. Típico de Dickie. ¿Qué hacía aquí? Se suponía que estaría en Blue Haven esta noche haciendo algo con la banda de la gripe azul. Le había pedido ayuda a Jason, pero este lo había ignorado. Cuando Jason vio la luz verde brillante, el agua y la muerte acumulada en manos que no reconoció, el tren llegó a la estación. Ese no era Dick. Ese no era Bruce. Ese no era nadie que Jason conociera. Pero le habían quitado los fragmentos de bala del estómago a Jason, tal como les había pedido. Ahora que lo pensaba, se sintió raro. Se los habían dado a Jason, ofrecidos libremente. No habían llamado a una ambulancia, habían preguntado si Jason los quería y respetaron la respuesta negativa. Acababan de salvarle la vida a Jason, le dieron un pato y se fueron, sin hacer preguntas. Sin respuestas, tampoco. A decir verdad, Jason no estaba seguro de por qué dejó ir al niño. Simplemente sintió que tenía que hacerlo. Quizás fue el pato. Mientras yacía allí, contemplando el cielo rojo por la contaminación, reflexionó que definitivamente no era así como había imaginado que sería esta noche. Claro que no había empezado bien. Había empezado con el descubrimiento de que un montón de terroristas marcovianos se escondían en algún lugar del East End, trayendo consigo un montón de armas, que sin duda tenían toda la intención de vender al mejor postor, o, siendo más realistas, a los postores, por una fortuna. No bajo la supervisión de Jason. Encontrarlos casi había sido demasiado fácil. Quizás eso entusiasmó demasiado a Jason, le hizo creer que los marcovianos simplemente se estaban volviendo descuidados y complacientes. Rápidamente se dio cuenta de que su arrogancia tal vez no era tan inmerecida, porque cuando irrumpió en su almacén, dispuesto a eliminarlos antes de que pudieran echar raíces, se enfrentó, literalmente, a una triste revelación. De alguna manera, Karma había regresado.
O alguien que se hacía pasar por Karma, más probablemente. Jason se habría quejado de que las personas explotadas no permanecían muertas como antes, pero como él también se había beneficiado de esa regla, no creía tener ningún argumento en contra. Ya sea que realmente fuera Karma o simplemente un pretendiente al nombre, ciertamente sabían lo suficiente sobre Jason y su armadura como para causar una cantidad preocupante de daño. 7 balas en el estómago, encapsuladas en algún tipo de material perforante. Perforante para Jason, además. Así que allí estaba, sentado sobre una pila de palés rotos, pensando en sus decisiones por primera vez en su vida. No le gustaba pensar en ello la mayor parte del tiempo. La mayoría de las veces, hacía que la violencia que corría por sus venas volviera a la superficie, llevándolo a pensar en todos los que le habían hecho daño, en lo injusto que era todo, en cómo nada de lo que había sufrido importaba. Esta noche, las aguas estaban tranquilas. Solo estaba Jason y la sensación de que por fin había soltado algo pesado, algo que había cargado durante tanto tiempo, que había olvidado lo que se sentía al no soportarlo. Probablemente debería elaborar algún plan de acción. Volver al almacén, averiguar a dónde se habían mudado los marcovianos, evaluar quiénes eran sus objetivos o clientes más probables, investigar cómo demonios Karma seguía con vida. Pero podía simplemente, sentarse un momento. Absorber el ambiente, tal como era. Olía mal. Tanto que Jason podía olerlo a través de su máscara. Comida podrida, aceite frito, gasolina y muerte. Estaba todo en silencio. Quizás era demasiado temprano para ruidos fuertes, o quizás Crimea Jay había decidido relajarse por una vez. Había un graffiti en la pared. Los fantasmas de Gotham te están observando. Escalofriante. Esto era aburrido. La atención plena estaba sobrevalorada. Sentía la cabeza rara. Todo se sentía raro. Como si hubiera demasiado espacio, silencio y quietud en su interior. El chico había dicho que se sentiría raro, quizá, pero aún así. Quizás debería llamar a alguien para que viniera a buscarlo. Nunca antes lo habría considerado, pero esta noche ya había sido, bueno, rara. Pero claro, si llamaba a alguien para que viniera a buscarlo, habría preguntas. No quería lidiar con eso ahora. Tenía demasiadas preguntas propias. Sintió que alguien se acercaba y se tensó hasta que se dio cuenta de quién era. Al parecer, el destino había decidido que Jason no estuviera al mando de su vida esa noche. ¿Qué demonios haces aquí, Rojo? Tim lo miró, literal y figurativamente. Estoy haciendo reconocimiento, oh. ¿Qué haces tú? Pasando el rato, mintió Jason. Quizás me eche una siesta, deberías intentarlo. No, gracias. Sí, había juicio en ese tono. Sin duda, en la forma en que observaba el lugar de reunión de Jason. Ya me he echado una siesta hoy. ¿En serio? ¿Esa es tu refutación? Te aviso, su mirada se fijó en el nuevo accesorio de Jason. ¿Eso es un pato? Jason miró la vela. Sí. Flota y ahuyenta a los malos espíritus. Supuestamente. ¿Por qué? No lo sé. ¿Tienes celos de tus hermanos? Disculpe. Tú eres un drake, él es un pato, ambos son rojos, tarareó Jason. ¿También ahuyentas a los malos espíritus? ¿Estás tomando algo? Ni siquiera voy a dignificar eso con una respuesta, bromeó Jason, poniéndose de pie con un gruñido. Recibir un disparo y caer desde 3 pisos no estaba en sus planes esa noche. Tim frunció el ceño a Jason, miró hacia arriba y luego hacia abajo a las paletas que tenían una abolladura con la forma de Jason, haciendo visiblemente rápidas deducciones mentales sobre la situación. Genial. Justo lo que Jason necesitaba. Mierda, te caíste. No. Hice un descenso estratégico. Vamos, esa debe ser la desviación más débil que he oído en mi vida. Tim hizo una pausa, con la mirada fija en el estómago de Jason. ¿Es sangre? No es mío, mintió Jason. Otra vez. Al menos esta mentira era más creíble. Gracias a la generosa donación del niño del foso de Lázaro andante, la herida de bala de Jason prácticamente había desaparecido. Solo quedaba una cicatriz pálida e irregular. Jason seguía pensando a medias cómo sacar el agua a Lázaro de Lazarus Pitki de la herida, pero había curado lo que casi con toda seguridad había sido una herida mortal. Jason intentaba no pensar demasiado en ello, con toda honestidad. Tim se cruzó de brazos. Creí que habías dejado de matar gente. Bueno, hola, non sequitur. ¿Qué? Si esa no es tu sangre, y no estás sangrando, así que me inclino a creerte, entonces es de otra persona. No puedes perder tanta sangre sin morir.
Jason lo sabía perfectamente, gracias. No maté a nadie. Entonces, ¿por qué estás cubierto de sangre? Todos los que estaban en la clase de vino y cerámica a la que asistí esta tarde aportaron un poco de vino a mi chaqueta para darle carácter, comentó con sarcasmo. Tim lo ignoró. Su mirada recorrió a Jason con una mirada clínica, 80% Bruce y 20% Alfred. Quizás la división era más bien 70-30, dado que Bruce probablemente lo aprendió de Alfred. No veo ninguna herida. Pero tu Kevlar parece estar hecho polvo. Sí. Raro, ¿eh? En fin. ¿Qué haces aquí, de verdad? Este no es el territorio habitual de Red Robin. Jason ladeó la cabeza, evaluando a Tim con más detenimiento que antes. Al fin y al cabo, dos podían jugar al análisis visual. ¿Esa es tu cámara de lujo? Jason no había visto esa cámara en meses. Parecía un riesgo inusual que Tim la llevara de patrulla. Te lo dije, estoy haciendo reconocimiento. Apuntó con la cámara al grafiti espeluznante y tomó una foto. ¿Sobre grafitis? Es parte de una investigación en curso, dijo Tim con desdén. Este es solo uno de muchos de este estilo en Gotham, supongo que no reconoces la etiqueta. No es lo mío. Jason le echó otro vistazo, por si acaso. Se preguntó qué pintura habrían usado. Era algo brillante. ¿Habrían pagado por pintura de fósforo? Tenía algo familiar, pero, no la reconozco. Dime que no es de una banda nueva. Eso está por verse, pero no lo creo, no. Gracias a Dios. Jason ya tenía suficiente con lo suyo sin preocuparse por tener que aplastar a un nuevo grupo que intentaba establecerse en el callejón del crimen. Un silencio incómodo los envolvió mientras se quedaban sin temas de conversación. Esta era la primera conversación seria que tenían en mucho tiempo. Y ni siquiera era una conversación de verdad. Era obvio que Tim no esperaba encontrarse con Jason allí. La forma en que jugueteaba con su cámara lo decía todo. Un sentimiento más cercano a la culpa de lo que Jason quería reconocer le quemaba el pecho. ¿De verdad era eso lo único de lo que tenían que hablar? ¿De trabajo? Por otra parte, ¿por qué querría Tim hablar con Jason de nada? Tal vez debería disculparse e irse, dejar que ambos continúen con sus tardes y superen este cruce inesperado de caminos. Jason le dio la vuelta al pato, alisando los lados cerosos entre los dedos mientras pensaba en una estrategia de escape. Sus guantes se engancharon en algo en el fondo. Lo levantó a la tenue luz del callejón. Había una especie de sello derretido en el fondo. Algo que investigar más tarde, quizás. Si Lazarus Kid compraba o vendía estas cosas, Jason podría encontrarlo. Escuchó el clic distintivo del obturador de una cámara. ¿Qué demonios, Timber? Lo siento, dijo, sin sonar en absoluto apenado. La composición era demasiado buena para dejarla pasar. Muy de tu parte. Ay, pobre Yorick, lo conocía bien. Ese no es el puto verso. El puto verso es: ay, pobre Yorick, lo conocí, Horacio. No cites al bardo delante de mí si no lo vas a hacer bien. Parecía que Tim decidió que la respuesta apropiada a esto era tomar otra fotografía de Jason. Jason se tomó un momento para sí mismo. Una pausa. Normalmente, ya habría perdido los estribos. Por Tim, por la situación, por perder a los marcovianos. Definitivamente estaba molesto, pero eso era todo lo que sentía. Ese pozo hirviente de rabia y resentimiento que siempre se agitaba bajo la superficie estaba quieto. No tranquilo, no. Pero, en paz. Al darse cuenta, soltó una risa de alivio, que, por desgracia, le afectó la herida y le arrancó un gemido involuntario. También perdió el equilibrio y tuvo que agarrarse a la pared. Tim, obviamente, se dio cuenta. Tim se dio cuenta de todo. Mierda, ¿estás bien? Jason cerró los ojos con fuerza. Sí. No. No lo sé. Aparte del mareo, se sentía bien por primera vez en mucho tiempo, lo cual era bastante raro como para no estarlo. Creo que me han drogado. ¿Qué? No, tienes razón, eso no tiene sentido. Las drogas no me funcionan. ¿Nanobots? No. Qué bien que me digas que tengo razón, murmuró Tim en voz baja. ¿Te sientes mal? No, me siento bien. Relajado, creo. Las luces verdes son bonitas. Las luces verdes parecían de Navidad. O de Año Nuevo. No las había notado antes, pero ahora su cabeza estaba inundada de verde. Verde bueno, no del malo. Creo que tienes una conmoción cerebral. Jason volvió a centrar su atención en Tim. Ah, sí, probablemente. El chico no me arregló la cabeza, solo todo lo demás. Niño. No te preocupes.
Jason lo despidió con un gesto. O lo intentó. El cambio de peso le hizo perder el equilibrio otra vez. Por suerte, Tim estaba allí para sujetarlo. Jesús, eres pesado, se quejó, volviendo a colocar a Jason en el hueco con forma de Jason en las paletas. Creo que tengo una conmoción cerebral. Sí, ya lo habíamos comprobado. ¿Dónde está tu bici? Jason se burló. No puedo montar con una conmoción cerebral. No es mi punto, murmuró Tim en voz baja. Se llevó la mano a la oreja. No, a su comunicador, se dio cuenta Jason. Jason extendió la mano y agarró la muñeca de Tim. No necesitas llamar a nadie. Estaré bien en un minuto. No voy a dejarte solo conmocionado en un callejón. Entonces no lo hagas. ¿Me estás pidiendo que me quede? Jason se encogió de hombros. No sabía qué estaba preguntando. Tim suspiró y se agachó a su lado. ¿Te duele la cabeza? No. De hecho, le dolía menos de lo normal. Jason siempre tenía un dolor de cabeza leve, pero ahora, había desaparecido. ¿Acabas de decir que siempre tienes un dolor de cabeza leve? Presionó Tim. Mierda. ¿Había dicho eso en voz alta? Sí, lo dijiste en voz alta. Jason consideró sus opciones. Tengo una casa segura cerca. ¿Me acompañas? Tim negó con la cabeza y ayudó a Jason a ponerse de pie. La próxima vez que vayas a una clase de vino y cerámica, quizá deberías intentar reducir la pérdida de sangre y el traumatismo craneoencefálico. Pero esa es la mejor parte de la clase de vino y cerámica, Tim. Se quedaron sentados en silencio menos de 10 segundos antes de que Tim preguntara, ¿qué pasa con el pato? Es un pato. ¿Qué es lo que no hace clic? ¿Por qué lo tienes? Jason sonrió. Porque a alguien en esta ciudad olvidada todavía le importa, Timberly. Tim gimió. ¿A qué distancia está exactamente esta casa segura? Era tan tarde que era temprano cuando Tim se convenció de que Jason no tenía una conmoción cerebral y podía dormir sin riesgo. Aunque quizá se cansara de los juegos de palabras, se levantó de golpe y dijo creo que sobrevivirás cuando Jason le dijo que no podía reír durante 3 semanas por órdenes del curandero. Colocó el pato en su mesita de noche. Estaba a punto de usarlo de inmediato, pero era su única pista para encontrar a Lazarus Pit Kid, nombre real por determinar. Además, necesitaba comprobar si flotaba, y esta casa segura no tenía bañera. No sabía cómo averiguar si protegía contra los malos espíritus. Jason no estaba seguro de si creía en ellos. O en los buenos. Jason podía respetar el anonimato del chico. Pero no podía dejarlo pasar. En algún lugar, alguien tenía todas las respuestas a qué demonios le pasaba a Jason. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué estaba así cuando todos los que conocía que se habían sumergido en un pozo de Lázaro no lo estaban? Jason había dejado de buscar esas respuestas hacía mucho tiempo, pero ahora que sabía que había alguien ahí fuera que podía decírselo, tal vez su curiosidad no estaba tan enterrada como pensaba. Obtendría sus respuestas. Probablemente no esa noche. Después de todo, le habían disparado 7 veces. Se merecía simplemente dormir. Qué raro que quisiera hacerlo, por una vez. Pero una vez que se recompusiera y se asegurara de que no lo habían drogado, maldecido o algo así, volvería al rastro. Jason se quedó dormido con el sonido de la lluvia golpeando la ventana, hundiéndose en el primer sueño sin sueños que podía recordar desde siempre, tal vez. Tenía la sensación de que dormiría bien esta noche. Sábado 24 de septiembre. Mañana. Danny se inclinó sobre el lavabo para observarse mejor los dientes en el espejo. No era un buen espejo, estaba rayado, sucio y roto. Además, con demasiada frecuencia el aire rico en ectoplasma interfería con los verdaderos reflejos. Pero si no se equivocaba, ¿oye, Milo? Milo asomó la cabeza. ¿Qué pasa, chaval? ¿Te parecen mis dientes más afilados? Milo entrecerró los ojos. No sé. Quizás. Danny volvió a mirarse al espejo. Sus caninos definitivamente parecían más dentados. ¿Has probado a morder algo? Así empezó todo. Despertó con el labio sangrante, probablemente por mordérselo. Con sus dientes demasiado afilados. Danny había tenido varias llamadas de atención desagradables en su vida, pero estaba bastante seguro de que morderse el labio tan fuerte que te despierta después de una horrible noche de mal sueño era la mejor opción. Decidió que sus dientes no parecían demasiado puntiagudos. Al menos, no inhumanamente, sin importar lo que hubiera dicho ese niño rico en el callejón. Aún así, los dientes humanos no se afilaron de la noche a la mañana. Probablemente.
Ojalá pudiera preguntarles a los padres de Tucker, pero, obviamente, no podía, y el empleo en Bad Burger no incluía un plan dental. ¿Seguiría pasando esto? Clockwork había dicho algo al respecto, ¿no? Tus rasgos fantasmales se están filtrando a tu lado humano, Danny, tu conexión con tu humanidad se está desvaneciendo, Danny, tal vez Batman pueda ayudarte, Danny, bla, 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 etc. ¿Era esto lo que quería decir? ¿Danny dejaría de ser un medio fantasma y se convertiría en un fantasma completo? Pero la mitad fantasma de Danny no tenía dientes afilados. O al menos no los tenía la última vez que se había convertido en fantasma. No habría cambiado tanto en 2 meses, ¿verdad? Casi lo comprobó. Los ocultistas nunca intentaban nada cuando salía el sol, excepto cuando lo hacían, y Danny no tenía tiempo ni energía para lidiar con ignorar una invocación hoy. No reconocía la parte de él que sabía que simplemente no quería descubrir si había cambiado. Después de todo, Danny había visto una versión de sí mismo con colmillos. Su yo futuro. Danny siempre había asumido que Dan tenía colmillos porque su mitad fantasma se fusionó con la mitad fantasma de Vlad, quien definitivamente tenía colmillos. Pero ¿y si esto era justo lo que ocurría después de ser mitad fantasma durante suficiente tiempo? Sin embargo, el lado humano de Vlad no tenía colmillos. Así que tal vez el universo le estaba lanzando otra sorpresa a Danny. Probablemente puedas limarlos si se afilan, ofreció Milo. Conocía a un tipo que conocía a otro, que era amigo de Killer Croc antes de todo lo del canibalismo, y dijo que Killer Croc solía limarse los dientes. Antes de que decidiera dedicarse a ello, claro. Por lo visto, los dientes de cocodrilo vuelven a crecer, imagínate. Oye, ¿crees que los dientes fantasma vuelven a crecer? Danny no quería limarse los dientes. No quería pensar en si se le afilarían más, si le volverían a crecer, o si nunca volverían a la normalidad. Sobre todo antes de un turno doble un sábado. Seguro que nadie se dará cuenta. De todas formas, no tengo motivos para sonreír. Fantasma, es demasiado pronto para decir algo tan triste. Milo negó con la cabeza y se hundió en el suelo de vuelta a su apartamento. Danny decidió que Milo tenía razón. Era demasiado pronto para lidiar con esto. Salió del baño y encontró a Angela en la cocina, ahuyentando a los fantasmas. Angela. ¿Qué haces aquí? ¿No tienes tu propio apartamento para embrujar? Buenos días, fantasma. Giró la cabeza hacia él, con las trenzas al viento y las cuentas brillando en el gélido resplandor azul de las paredes de la cocina de Danny. ¿Qué parece que estoy haciendo? Parece que estás acosando a los fantasmas. Otra vez. Se rió, un sonido profundo y cálido. Sus dientes no parecían afilados en absoluto. No era algo común entre los fantasmas, entonces. No, les gusta. ¿Ves? Dejó de boxear de golpe y los fantasmas la rodearon, emitiendo pequeños maullidos. Solo volvieron a sus alegres sonidos cuando volvió a boxear. Bueno. Me corrijo. Danny se dirigió a su refrigerador, que en realidad era solo una caja de helados que había hecho. Se le había olvidado hacer la compra esta semana. Supongo que estaba comiendo cereales otra vez. Si no te gusta, siempre puedes boxearme, ofreció. Sabes que siempre estoy dispuesta a pelear. Es muy temprano para boxear. Además, tengo trabajo. Hoy tengo turno doble. ¿Para qué molestarse? Sabes que podemos conseguirte lo que necesites. Dios sabe que todos te debemos. Tal vez simplemente me gusta el uniforme. No dejes que Alex te oiga decir eso. Le harás ilusiones. Lo dices como si sus esperanzas se desvanecieran alguna vez. Ella volvió a reírse de él y esquivó una mancha fantasma que se dirigía hacia su cara. Quizás ni siquiera había sido idea suya encajonarlos. Danny sacó la leche del refrigerador y la olió. Olía bastante bien. Probablemente. Había sido intolerante a la lactosa antes del accidente del portal, pero ahora ya no tenía ningún problema. De hecho, no le costaba comer muchas cosas. Ni siquiera la comida en mal estado le revolvía el estómago. Su estómago de hierro sin duda le facilitaba la compra, cuando se acordaba de hacerla. Podía comprar comida caducada en el supermercado a mitad de precio. Claro que mucha gente hacía eso en Gotham, con o sin estómago de hierro fantasmal. Sin embargo, no tanto en esta parte de la ciudad. Danny no estaba seguro de si era la proximidad a Somerset o simplemente otra peculiaridad de Gotham, pero por alguna razón, Gotham Heights no estaba tan plagado de delincuencia como todo lo que había al oeste de la isla norte. En igualdad de condiciones, Danny no habría podido permitirse vivir allí con un salario de medio tiempo en un restaurante de comida rápida.
Pero lo bueno de vivir en un edificio que apenas existía para el nivel de vida era que los caseros no podían reclamarlo, y por lo tanto no había a quien pagar el alquiler. Aspectos positivos y todo eso. Por cierto, dijo Ángela, algunos miembros del equipo del tercer piso mencionaron que la barrera de Coventry se está debilitando. ¿Otra vez? La última vez lo reforcé 3 veces. Oye, solo te paso el mensaje, dijo, haciendo una mueca al ver la elección de desayuno de Danny. Él no sabía por qué. El cereal Bo-Berry era todo lo que un niño medio muerto necesitaba para sobrevivir. Supongo que pasaré después del trabajo y añadiré más sellos. Otra vez. Añade eso a los otros sigilos que necesitaba reforzar, además de pasar por el hospital si tenía tiempo, sin mencionar las compras de comestibles. Pensaba que había estado ocupado en casa con un ataque fantasmal cada día. Si tan solo hubiera sabido entonces lo ajetreada que podía ser la vida. Debería haberla apreciado más. Antes tenía tiempo para conciertos y videojuegos. Ahora apenas tenía tiempo para sobrevivir, y mucho menos para divertirse. Su teléfono sonó, un aviso de 10 minutos. Había pasado demasiado tiempo mirándose los dientes. Ahora tendría que darse prisa si no quería tomar el autobús, cosa que no quería. Supuso que podría tomar el tren, pero con su suerte, llegaría aún más tarde. El tren lo apreciaba demasiado como para dejarlo llegar a tiempo. Parecía que hoy se saltaba la ducha. Menos mal. De todas formas, acabaría oliendo a aceite frito y pan sintético al final de su turno. Se había duchado ayer. Estaba bien. Nada que el desodorante, el hielo fantasma y algunos sellos fantasmales no pudieran arreglar. Ah, sí, quería decírtelo. Esos tipos que estaban armando un escándalo en el límite del parque el otro día desaparecieron, dijo Ángela, haciendo rebotar sus pies mientras lo seguía por su apartamento. ¿En serio? ¿Eh? Uno de los fantasmas manchados abandonó a Ángela para volar junto a él, quitándole la escarcha del pelo. ¿Sabes qué les pasó? No. Quizás los atraparon por ser tan imbéciles, ¿sabes? O quizás encontraron algo mejor que hacer, quién sabe. No es mi circo, no son mis monos. Desafortunadamente, era como el circo de Danny y, por lo tanto, sus monos. Si sabes algo sobre ellos, ¿puedes avisarme? Que se hayan silenciado no significa que ya no sean un problema. Ella le dedicó un pequeño saludo, todo lo que podía con los guantes de boxeo puestos. ¿Entendido, Capitán Fantasma? No, eso suena raro. ¿Entrenador fantasma? ¿Ghostman? ¿Ghost el niño? Danny suspiró, agarró su uniforme y se aseguró de tener la mascarilla. La última vez que la olvidó, su gerente le dio una nueva y le descontó el costo de su sueldo. Siéntete libre de regresar a tu apartamento cuando quieras, Ángela. ¿Por qué haría eso? Aquí están todos los boxeadores. Puedes llevártelos contigo. Si quieres. No. Aquí se está mejor. Tienes el apartamento más guay del edificio, ¿sabes? Danny puso los ojos en blanco. Adiós. Hasta luego, fantasma. No olvides coger un paraguas en conserjería, que hoy va a llover. No lo son todos. Y no te olvides de la barrera de Coventry. No lo haré. Y si quieres boxear más tarde, adiós, Ángela. Casi cruzó la puerta cuando recordó que Clockwork no avisa y que sus dientes estaban demasiado afilados. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que cruzó la puerta como un humano? Demasiado largo. Danny no dio un portazo, pero sí la cerró con más fuerza de la que pretendía. Hizo una mueca al ver cómo se agrietaba el yeso. Algo más que arreglar más tarde. Su teléfono volvió a sonar. Llegaba tarde. Parecía que hoy estaba corriendo. Domingo 25 de septiembre. A partir de las 17. Toc, toc. El duque se despertó sobresaltado por el sonido de la lluvia. Miró el reloj de su escritorio. Eran poco más de las 5. Debió de haberse quedado dormido después de la patrulla. Normalmente no le gustaba tomar siestas como esta. Le desorganizaba todo el horario. Ahora se levantaría tarde, lo que significaba despertarse cansado para la escuela, lo que significaba que tendría que salir a patrullar al día siguiente. Debería haber aprovechado que estaba libre durante las horas de visita del general Gotham, pero cuando lo recordó, ya estaba de vuelta en la mansión, tenía que terminar algunos deberes, y luego empezó a llover y le dio sueño. Sí, excusas lamentables. Había sido un largo septiembre después de un largo agosto, y el verano apenas había terminado, con un otoño húmedo justo detrás. Normalmente, le gustaba esta época del año. Temperaturas más frescas, menos turistas, la vuelta a la rutina en la escuela. Las brasas y los overs, así los llamaba su madre.
Este año, se sentía enfermo de anticipación, como si algo horrible estuviera a punto de ocurrir. Dick dijo que se sentía así porque no había pasado nada malo en mucho tiempo, según los estándares de Gotham. Duke no estaba tan seguro. El aire le hacía sentir mal, lo ponía nervioso. O quizás simplemente no estaba acostumbrado a la tranquilidad de la mansión, comparado con el bullicio incesante de la ciudad. Siempre pasaba algo en Narrows, no tanto en Bristol. El único momento en que se podía encontrar silencio en el East End era cuando algo malo estaba a punto de suceder. Toc, toc. Bien, la puerta. Eso debió ser lo que lo despertó. Duke se acercó y respondió, esperando ver a Alfred, o tal vez a Tim. En cambio, fue Bruce. Oh, Hola, B. Dijo Duke, sintiéndose un poco desorientado. ¿Qué pasa? Bruce le dedicó una pequeña y extraña sonrisa. Estoy bien, Duke, ¿cómo estás? Estoy bien. Duke frunció el ceño. ¿Estoy en problemas? ¿Por qué pensarías eso? Duke notó que Bruce no dijo que no. Bueno, es raro que me busques así. Duke deseó poder retratarse de sus palabras tan pronto como las dijo, al ver que los ojos de Bruce brillaban con algo parecido al arrepentimiento. De hecho, Duke apenas había visto a Bruce durante la última semana. No era que Duke culpara a Bruce por estar ocupado, era simplemente la consecuencia de que Duke era estudiante de tiempo completo y héroe diurno, mientras que Bruce era director ejecutivo de tiempo completo, miembro de la Liga de la Justicia, justiciero nocturno y padre de 6 hijos. Lo siento, dijo Bruce con tono sincero. Tienes razón, he estado ocupado, pero eso no es excusa. Tampoco estás en problemas, pero quería preguntarte algo. Claro. Adelante. ¿Tus habilidades te permiten ver fantasmas? Duke frunció el ceño. De todas las cosas que podría haber esperado que Bruce preguntara, definitivamente no había sido esa. ¿Fantasmas? Sí. Fantasmas. ¿Fantasmas de verdad? ¿No fantasmas con sentido fantasmal? Bruce asintió levemente con la cabeza. El Duque estuvo a punto de pellizcarse. ¿Seguía soñando? Bruce lo observaba, paciente y tranquilo. Probablemente no era un sueño. Duque nunca podía ver rostros con claridad en sueños. Mejor responde la pregunta entonces. Bueno, los fantasmas no son reales. Ahora Bruce fruncía el ceño. Genial. Los fantasmas existen, Duque. El Duque se pellizcó. Sí, no fue un sueño. Bruce notó la acción, porque claro que lo hizo. Pellizcarse no es un método muy fiable para determinar si uno está soñando o no. Lo siento, pero me acabas de decir que los fantasmas son reales. Pensé que lo sabías. Bruce frunció los labios ligeramente. Esto, como entendió Duque, era lo que contaba como un Bruce Wayne sorprendido. ¿Por qué debería saberlo? Bruce parecía dolido. Supongo que no es algo que ocurra muy a menudo. Duque se cruzó de brazos y se apoyó en el marco de la puerta. Si esto fuera un sueño, no importaría lo que dijera. Pero si fuera real, quería respuestas. Vale, pero ahora me preguntas sobre fantasmas, lo que significa que es relevante. No puedo criticar tu lógica. Pero no me vas a decir por qué necesitas saber si puedo ver fantasmas, que aparentemente son reales. Si hubiera sabido el impacto que esta revelación sería para ti, no lo habría mencionado. Con lo que quería decir que probablemente creía que Duque podía ver fantasmas y, por lo tanto, sabía que eran reales. Duque no sabía cómo sentirse al respecto. Quiero decir, nunca he visto un fantasma antes, pero eso no significa que no pueda hacerlo. Bruce le hizo un gesto para que continuara. Puedo ver diferentes longitudes de onda de luz, pero tengo que absorber la luz y redirigirla, quiero decir, lo llamo visión fantasmal, pero eso es más porque parece fantasmas que porque realmente sean fantasmas. Pero, si los fantasmas son reales y supiera en qué frecuencia existen, ¿en qué frecuencia? Probablemente podría haber un fantasma de verdad. Duque se frotó el cuello. ¿Ve, de qué se trata esto? Bruce miró al vacío, con los labios apretados, mientras evocaba un tema que parecía desagradable. Constantine me dijo que Gotham está más embrujada de lo habitual. Quería una segunda opinión antes de hacer nada innecesario, pero si no has estado mirando, probablemente no los hayas notado. Bueno, tendré en cuenta lo que dijiste. Gracias. Buenas noches, Duque. Espera, no puedes decir algo así y marcharte. Gritó Duque, mientras Bruce decía eso y se marchaba. ¿Cómo que está más embrujado que de costumbre? Eso está por verse. Genial. Simplemente, genial.
Supongo que fue bueno que se hubiera echado esa siesta, después de todo. Probablemente no dormiría esta noche. Lunes 26 de septiembre. Tim no esperaba que el primer rollo de película saliera tan bien. Para empezar, la película estaba caducada. La película caducada solía funcionar casi tan bien como la que no caducaba, pero estaba dispuesto a aceptar que las fotos podrían salir mal porque la película estaba, bueno, menos que fresca. No es que esperara que las fotos revelaran algo que no hubiera visto con sus propios ojos. Pero por si acaso el tipo no le había estado tomando el pelo y esto revelara algo, aún esperaba tener que intentarlo un par de veces para obtener imágenes de alta fidelidad de lo que fuera que esto pretendía revelar. Esta película en particular había estado guardada en una caja en su armario desde que se mudó a la mansión. Bueno, técnicamente, había estado dentro de su cámara, dentro de su bolso, dentro de una caja que guardaba en un rincón oscuro y olvidable de su armario. Para ser justos, estaba caducada cuando la compró. Había elegido película caducada a propósito. Recordaba haberla elegido en la tienda especializada, todos los planes que había hecho para experimentar con los efectos. Estaba tan emocionado, tan esperanzado. Y entonces todo con su padre salió mal y se dedicó a otras cosas para no tener que pensar en ello. Luego se mantuvo ocupado y siguió sin pensar en ello, metiendo la caja en un rincón apartado del armario donde no pudiera verla sin querer. Volver a ver la cámara significaría recordar por qué la había guardado, y como no quería pensar en nada de eso, no la había buscado. Hasta ahora. Se alegró de que las circunstancias de esta situación le permitieran no preguntarse si estaba listo o no. Tenía que suceder, y estaba sucediendo. Tenía que hacerlo, y lo estaba haciendo. Afortunadamente, el resto de la cámara no había necesitado mucho mantenimiento. Estaba exactamente en el mismo estado en que la había dejado hacía tantos meses. Impecable. Sin tocar. Preparar el cuarto oscuro había sido bastante fácil. La cueva no tenía luz natural que bloquear, y Bruce tenía todo lo necesario para revelar la película e imprimir las fotos, porque claro que sí. Era Batman. En cualquier caso, Tim no se quejaba. Tras el esfuerzo de tomar las malditas fotos, solo quería imprimirlas lo antes posible para ver si merecía la pena investigar más a fondo. No es que tuviera nada más en qué trabajar. Seleccionó los negativos más prometedores con la lupa que desenterró de la temida caja del armario, revisó 3 veces la apertura y la nitidez, por si acaso había olvidado cómo hacerlo, encendió la luz de seguridad, el rojo cálido le hizo pensar en los cielos nocturnos de Ciudad Gótica, y luego apagó las luces de su habitación oscura improvisada. Había algo que siempre le había fascinado al revelar fotos. El proceso era relajante, menos meticuloso de lo que parecía. Había una especie de catarsis en trabajar en la oscuridad, siguiendo los pasos correctos en el orden correcto antes de exponer el sujeto a la luz, pero justo antes de que la luz arruinara todo el proceso. Había olvidado cuánto lo disfrutaba. No quería recordarlo. En cierto sentido, no era tan diferente del trabajo de investigación. Claro que encontrar criminales y sacarlos a la luz rara vez era tan sencillo como la fotografía, aunque la fotografía no lo era precisamente, pero a Tim le gustaba creer que las habilidades que había perfeccionado trabajando en fotografía le habían ayudado a agudizar su mente para el trabajo detectivesco. O quizá le gustaba la fotografía porque tenía talento para el trabajo detectivesco, ¿quién lo diría? Tim no. Colocó los productos químicos y el equipo frente a él: revelador, sellador, fijador. Tenía las bandejas, las pinzas y el cronómetro. Primero, la impresión de prueba. En esta, solo hay ladrillos. Había más densidad tonal en la imagen de la que esperaba, pero para eso estaban las impresiones de prueba. Para ajustar resultados inesperados sin perder tiempo ni recursos. Tomó nota de la mejor exposición, y luego no hubo más preparativos ni retrasos. Es hora de lo real. 60 segundos en el desarrollador, dedicados a esperar que esto no resultara ser una aventura completamente inútil. 10 segundos en el stopper. Poco tiempo para que la mayoría de la gente piense en nada. Tim no era como la mayoría de la gente. 10 segundos eran tiempo de sobra para dudar de todo tipo. 30 segundos en el fixer. Tiempo suficiente para reconsiderar su rumbo y comprometerse de nuevo con él. La primera foto casi lo dejó sin aliento. No es que fuera particularmente impresionante ni nada, pero ese era su padre. En la película, de pie frente a la pared de grafitis. 60 segundos para pensar. La última vez que usó esta cámara fue con su padre. Se tomaron fotos juntos en el Parque Robinson. Era la forma en que su padre le decía que no le importaba lo de Robin. Robinson es la combinación perfecta de Robin y Jackson. Es perfecto.
10 segundos para detener la espiral. Ese era su padre en la foto, pero no había estado frente a esa pared. Él lo sabía. Al fin y al cabo, era un ser racional. 30 segundos para arreglarlo. Debe ser doble exposición. Primero, fotografió a su padre en el parque, antes de morir, antes de que Tim guardara la cámara en un rincón oscuro para olvidarlo. Después, sacó la cámara y rebobinó la película. Finalmente, tomó otra foto, esta vez del muro de grafitis, y ¡zas! Una imagen artificialmente superpuesta de su padre muerto frente al muro de grafitis fantasma. Un compendio imperfecto de su vida antes y después. El grafiti detrás de su padre, quien en realidad no había estado allí, se recordó, era ilegible, borroso, como si una multitud hubiera pasado por delante. Exposición prolongada para compensar la poca luz. Su padre parecía feliz. Parecía emocionado. Parecía orgulloso. Tim recortó la foto en la línea y pasó a la siguiente, dejando de lado todos los pensamientos de considerarlo un experimento fallido. La siguiente foto era de Caperucita Roja, cubierto de sangre, contemplando esa estúpida vela con forma de pato. Tim seguía esperando respuestas sobre el pato, pero era una cuestión de poca importancia. Había pensado que la foto sirviera como chantaje en el futuro, pero no tenía nada de condenatorio. Era una foto bonita. Inesperadamente caprichosa. El grafiti apenas se veía al fondo, pero estaba desenfocado. El grafiti no había sido el objetivo. Aún así, brillaba como un neón, proyectando una luz verdosa sobre Jason y la sangre de su camisa. Espera. Verde. 60 segundos para pensar. La película era en blanco y negro. ¿Por qué había verde? ¿Los químicos también estaban caducados? ¿Algún tipo de contaminación cruzada? 10 segundos para parar. No había una respuesta obvia al por qué. Quizás solo fuera esta fotografía. 30 segundos para arreglarlo. Tendría que revelar los demás negativos para ver qué pasaba. Tim comentó que había tomado esta foto en el mismo lugar donde se encontró con el tipo que le dijo que tomar fotos con película le daría respuestas. Quizás importante, quizás no. Tim recortó la foto de Caperucita Roja y continuó. Media hora después, Tim había lavado y dejado secar sus últimas fotos sin examinarlas con mucho cuidado. No le había hecho falta. Todas tenían algo de verde, pero por lo demás, parecían bastante normales. En cierto modo, fue decepcionante. No me sorprendió, pero aún así. Esperaba ver algo. Bueno. Al menos ahora tenía fotos del graffiti. Podía decirle a Bruce que lo había investigado y no había encontrado nada. Sin embargo, esperaría hasta la mañana antes de rendirse. Siempre había cosas que la luz natural revelaba y que el rojo cálido de la luz de seguridad ocultaba, pero presentía que esto resultaría exactamente como esperaba. Fotos en blanco y negro de baja fidelidad de grafitis. Con un toque de verde. Extraño, pero no alarmante. Cuando Tim miró las fotografías reveladas a plena luz al día siguiente, casi las dejó caer. No se parecían en nada a los negativos que había seleccionado ayer. Tampoco a las fotos que había colgado para secar. ¿Se había equivocado con la exposición? ¿Fue un problema de enfoque? ¿Un problema de nitidez? ¿Los químicos? No, no podía ser. Las fotos eran nítidas, uniformes, con valores definidos. Eran fotos decentes, para ser sincero. El problema era el tema. Ese mismo verde sobresaturado de la foto de Jason cubría cada imagen, a pesar de que casi todo lo demás era blanco, negro y gris. Casi era la palabra clave, pero ese casi tenía mucha importancia porque lo que no era blanco, negro, gris ni verde era el graffiti. Bueno, el graffiti y las líneas agrietadas que se ramificaban de él como telarañas, desapareciendo por los bordes de la imagen. Líneas que no se habían visto en los negativos. Líneas que habían aparecido entre que Tim dejó secar las fotos y volvió a mirarlas. Todas las líneas parecían brillar, cada una con un tono diferente de fosforescencia tóxica. Azules, rojos, amarillos, rosas, violetas, naranjas y, por supuesto, verdes. Ninguno de los cuales había sido visible a simple vista. Parecía peligroso. Era hermoso. Consideró que tal vez las líneas se debían a que la película estaba caducada. Pero parecía demasiado deliberado para ser cierto, y el patrón se repetía de la misma manera en todas las fotos. Había variación, por supuesto, pero no del tipo que pudiera atribuirse a los fallos aleatorios de fidelidad de la película caducada. Sin embargo, la extraña luz no era lo más inexplicable que capturaban las fotos. Esa distinción pertenecía a lo que Tim al principio creyó que eran personas. Eso lo confundió al principio. No había nadie más presente en ninguno de los grafitis cuando tomó las fotos.
Pero cuanto más observaba a las aparentes personas, más extrañas parecían. La gente no era semitransparente. La gente no brillaba. La gente no flotaba en el aire ni se alineaba frente a una pared vacía. No arañaban los grafitis con los ojos abiertos como si fueran huecos oscuros y hambrientos. Lo peor de las fotos no eran las inexplicables líneas de luz ni las desagradables imágenes no humanas. Lo peor era la figura familiar que flotaba en primer plano en cada foto, tenue y transparente, pero reconocible. Parecía su padre. Lo cual era imposible. Pero la figura paterna estaba de pie como si posara para la foto a propósito. La doble exposición podría explicar una fotografía, pero casi todas. Tendría que tomar más fotos para ver si podía repetir los resultados, pero aún así, ¿no era esto lo que buscaba? El tipo había dicho que tomar fotos revelaría la verdad. Bueno, mejor olvídate de eso. Lo que dijo fue que las fotos revelarían que no mentía. Dijo que era una piedra imán espectral, fuera lo que fuese. Algo sobre espíritus, protección, sacrificios de sangre y sigilos. Tim no se lo había tomado en serio porque parecía mentira. Pero ahí estaba. La prueba. Tim no creía en fantasmas. Los fantasmas no eran reales. ¿Pero qué más podría estar mirando? Una broma pesada, decía la parte más lógica de su mente. Un efecto de luz, decía la parte esperanzadora. La parte que se ponía una máscara de dominó todas las noches y resolvía crímenes, decía. Pregúntale al tipo. Él sabe algo. Bueno. Tim podría hacerlo. Suponiendo que pudiera encontrarlo de nuevo. Preferiblemente no de noche. 28 de septiembre. Noche. Bruce sabía que probablemente no solo estaban caminando en círculos por Gotham, deteniéndose a intervalos aleatorios y luego arrastrando los pies. Pero ciertamente se sentía como si estuvieran caminando en círculos por Gotham, deteniéndose a intervalos aleatorios y luego arrastrando los pies. Tras días de búsqueda, solo encontraron callejones sin salida. Juego de palabras sin intención. Si había un plan, Constantine no se lo había contado a Bruce. No parecían estar haciendo gran cosa mientras caminaban. Como mucho, Constantine husmeaba, consultaba algunas notas y negaba con la cabeza. Cuando Bruce le preguntó si podía ayudar en algo, Constantine solo respondió que Bruce estaba haciendo algo, que tenía una presencia tranquilizadora en Gotham y que era de gran ayuda, de verdad. Pero aún no habían encontrado al fantasma que Constantino buscaba, y si su expresión cada vez más demacrada era una indicación, tampoco estaban más cerca de encontrarlo de lo que habían estado al principio. Su camino definitivamente no es aleatorio, lo prometo. Bats los había llevado a la Universidad de Gotham, hasta el muelle del ferry del suroeste, luego al ayuntamiento, de regreso al Museo de Historia Natural, de regreso a la sede del GCPD, hasta los patios de trenes de la Isla Norte, a lo largo de las vías hasta el antiguo metro de Gotham, luego de regreso a través de East End hasta Gotham Heights, a donde Constantine se negó a entrar solo por principios, con una parada en la biblioteca pública de Gotham, solo para terminar de regreso en el campus de Lu. Habían recorrido esta ruta 3 veces, con pocas variaciones. Bruce había dibujado el camino en un mapa para ver si tenía alguna forma reconocible, pero no la tenía. Al menos, no es que él pudiera verla. Constantino le había explicado por qué visitaban esos lugares en particular, para ser justos. Sin embargo, la respuesta dejaba mucho que desear, ya que había sido que estos lugares eran los más embrujados y picantes, fuera lo que fuera que eso significara. La explicación posterior era enrevesada y se reducía a seguir ecos para encontrar de dónde provenía el sonido. Bruce, sin embargo, estaba bastante seguro de que esa había sido otra mala metáfora. Gotham tiene mucho ruido, Bats, tanto oculto como mundano, había explicado Constantine. No es tarea fácil distinguir entre lo importante y lo que no. Luego siguió hablando del velo, y de cómo en Gotham estaba perforado como un colador, si un colador podía ir en ambos sentidos y a veces había que jugar a golpearlo con él. Imagina que hay tanta pasta en el colador que se ha vuelto prácticamente impermeable, Bats. A eso nos enfrentamos. Casi fue un alivio cuando Constantine declaró que hoy harían algo diferente. Los llevó a un instituto ruinoso en Narrows, lo rodeó 3 veces y luego prosiguió con un hoy no. Luego los llevó a dar un paseo en ferry para que lo vieran con perspectiva. Fue cuando Constantine preguntó qué opinaba el general de Gotham sobre Batman deambulando por los pasillos que Bruce empezó a sospechar que tal vez Constantine se lo estaba inventando sobre la marcha. Casi había abandonado su aventura conjunta cuando Constantine los llevó al cementerio de Gotham, deteniéndose en la tumba vacía junto a la de Catherine Todd.
Una tumba que Bruce aún visitaba de vez en cuando, aunque estaba vacía. Se preguntó qué decía de él que fuera más fácil disculparse con una tumba vacía que con quien necesitaba oírla. Pedir perdón no bastaba, tampoco lo era decirlo. Había aprendido la lección hacía mucho tiempo. Vacía o no, una lápida no podía absolverte. Afortunadamente, Constantino miró la tumba y dijo, oh, no, no me meto con eso, y ahí terminó todo. Bruce ciertamente no había recorrido Gotham siguiendo a John Constantine por una ruta tortuosa que solo él entendía, fumando un cigarrillo tras otro y murmurando cosas en voz baja, para regresar al punto de partida sin hacer ningún comentario. Creí que dijiste que esto sería fácil. Sí, bueno, eso fue antes de darme cuenta de que a tu estúpida ciudad le había gustado nuestro fantasma y lo ocultaba activamente de nosotros. ¿Sabes lo que siento por ti personificando a Gotham? Bruce ya llevaba días expuesto a eso y siempre daba a conocer su opinión al respecto. Constantino, como siempre, le hizo un gesto para que se fuera. ¿Qué estás mirando ahora? Parecía un grafiti de Zalgo. Bruce sabía que probablemente no lo era, ya que Constantine lo miraba con tanta atención, pero si no preguntaba, Constantine no se lo diría. Algo más que había aprendido durante su desafortunada aventura conjunta. Sigilos fantasmales, dijo Constantino como si comentara el clima. Lo dices como si significara algo. Me pareció bastante obvio. Los sigilos son diversos símbolos mágicos, y estos son los que tienen que ver con los fantasmas. ¿Qué hacen? Preguntó entre dientes, esperando no recibir otra metáfora de utensilios de cocina. Bueno, varía, pero generalmente los humanos pueden usarlos para invocar y contener fantasmas, y los fantasmas los usan para hacer magia. Bueno, magia fantasmal. Normalmente, Bruce se habría quedado en silencio como una forma de extraer más información, pero Constantine estaba tan distraído por los sellos fantasmales, que probablemente no notaría el silencio que Bruce estaba dejando generosamente para que Constantine lo llenara. ¿Qué es la magia fantasma? Preguntó, arrepintiéndose ya de la pregunta. Y no me digas que es la magia que hacen los fantasmas. Constantine se tomó su tiempo para responder, raspando los sigilos fantasmales con el dedo y metiéndoselo en la boca. Habría sido más desagradable si Bruce no lo hubiera visto hacer lo mismo todos los días durante la última semana. Picante. Pero la magia fantasmal, bueno, para empezar, viene de un lugar completamente distinto a la magia normal. De otra dimensión. ¿Podría ser esta dimensión la misma de donde proviene el guantelete de la realidad? Constantino sonrió. Mírate, captando cosas. Todavía te convertiremos en un ocultista. No es probable. No lo critiques hasta que lo pruebes. En fin, continuó, la dimensión de donde proviene la magia fantasma se llama los reinos infinitos. O la zona fantasma, según a quien le preguntes. Volvió a tocar el texto Zalgo y tarareó pensativo. ¿Y los sigilos fantasmales? Preguntó Bruce. ¿Qué hacen? No son tan poderosos en este reino, según tengo entendido, pero un fantasma con suficiente habilidad puede hacer mucho con ellos. Un humano también. Ahora Constantine estaba haciendo unas calcas de los sigilos. Bruce jamás habría pensado que se pudieran hacer calcas de grafitis, pero de alguna manera funcionaba. Ese dolor de cabeza se estaba convirtiendo en algo permanente detrás de su ojo derecho. ¿Estos sigilos fueron escritos por un humano o un fantasma? Bruce aún esperaba que un humano estuviera detrás de esto, de alguna manera. Eso al menos justificaría su propia participación. Hasta donde fuera posible. Ante esto, Constantine lo miró. ¿Sabes? Qué curioso. No lo sé. Normalmente es obvio, ¿verdad? Porque ni siquiera los humanos con visión verdadera pueden ver bien los sigilos fantasmales, pero son más poderosos cuando los escriben humanos. ¿Entonces? Señaló el grafiti. Están escritos con demasiada nitidez para ser hechos por manos humanas, pero son demasiado impactantes para ser escritos por un fantasma. Inclinó la cabeza. También parece que se están desvaneciendo un poco. No están tan arraigados como la semana pasada. ¿Los viste la semana pasada? Bruce habría respirado hondo otra vez para tener paciencia, pero, por desgracia, el humo, ¿acaso los teletransporta? ¿Abre un portal? ¿Los obliga a caminar hasta allí? No estoy seguro. Uno de estos sigilos dice algo sobre perderse, quizás en un laberinto. No está claro. Tendré que estudiar esto, quizá consultar con especialistas. A Bruce no le gustó cómo sonaba eso. ¿Quiénes son estos especialistas? ¿Mis ex, sobre todo, has salido con un fantasma? Bueno, sí, un par.
Para ser justos, la mayoría de los fantasmas con los que he salido no eran fantasmas cuando estábamos juntos. Bruce decidió que era más feliz sin saberlo. ¿Terminamos esta noche? Sí, claro. Estaré en la casa de los misterios si me necesitas. Improbable. Nunca digas nunca, Babs. Eso es buscarse problemas. Los problemas me acechan, los pida o no. Al fin y al cabo, tú lo hiciste. Cuando tienes razón, tienes razón. Constantine apagó el cigarrillo y guardó la colilla en el cartón. Bueno, hablando de eso. Ciao.